Quiero hacerte una pregunta esta mañana que parece simple, pero que tiene una respuesta que puede cambiar completamente cómo vives este día y todos los que vienen después. ¿Cuál es tu dirección espiritual? No tu dirección postal, no el lugar donde duermes. Tu dirección espiritual, el lugar donde tu alma vive, desde donde procesas lo que te pasa, desde donde tomas decisiones, desde donde enfrentas lo que el día trae. Porque hay personas que físicamente están en un lugar, pero espiritualmente viven en otro. Que duermen en su cama, pero su alma vive en el problema que no se resuelve. Que van al trabajo, pero su mente habita en la conversación que salió mal. Que están en casa, pero espiritualmente residen en el miedo a lo que puede venir. El Salmo 90 abre con una declaración de dirección. El que habita al abrigo del Altísimo, habita, no visita, no pasa por ahí en emergencia, no llega cuando ya no hay otro recurso. Habita, vive, tiene su dirección ahí. Y lo que el Salmo describe en los versículos que siguen no son promesas para cualquier persona. Son las realidades de quienes tienen esa dirección específica. Las que están disponibles para quien eligió hacer del abrigo del Altísimo su residencia permanente, no su última opción de emergencia. Esta mañana vamos a explorar juntos lo que significa tener esa dirección. Lo que cambia cuando el abrigo del Altísimo no es el lugar al que vas en crisis, sino el lugar desde el que vives cada día. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí cada mañana hay una palabra del Señor esperándote antes de que el mundo empiece a reclamar tu atención. Padre Celestial, en esta mañana vengo a establecer mi dirección, no a pedirte que me visites cuando te necesite, no a buscar refugio temporario hasta que la situación mejore. Vengo a declarar dónde vivo, dónde está mi residencia espiritual permanente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, hoy declaro que mi dirección es tu abrigo. Que el lugar desde donde proceso este día, sus alegrías y sus dificultades, sus certezas y sus incertidumbres, es la sombra del Omnipotente. No el nivel del suelo donde los problemas parecen insuperables. No la perspectiva del miedo que agranda lo que amenaza. La perspectiva de quien vive bajo la cobertura del que está por encima de todo. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esa declaración, diré yo, muy activa, no es pasiva, no es, espero que el Señor resulte ser mi esperanza. Es una elección deliberada de establecer dónde está mi confianza, de definir quién es mi castillo, de nombrar mi dirección espiritual en voz alta, antes de que el día comience, antes de que las circunstancias intenten reescribir la respuesta. Señor, que esta oración sea ese acto de establecer dirección, que al terminar, cada persona que oró conmigo sepa con claridad dónde vive espiritualmente, y que desde esa dirección, no desde las circunstancias, no desde los problemas, no desde lo que falta, enfrenten este día. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Padre, quiero explorar el lazo y la peste desde el ángulo de la dirección, porque creo que hay algo en estos dos peligros que habla directamente a quien los enfrenta desde el lugar equivocado. El lazo del cazador es la trampa diseñada para atrapar al que no está prestando atención, al que camina distraído, al que tiene el foco en otro lugar cuando debería tenerlo en el camino. El lazo no anuncia su llegada, no tiene señal visible. Está ahí, esperando, en el camino de quien no está habitando en la presencia del que ve todo. La persona que habita en el Altísimo tiene una ventaja que no viene de su propia inteligencia o precaución. Tiene la perspectiva del que vive más arriba, el que ve el lazo antes de llegar a él. El que identifica la trampa desde la altura que la residencia espiritual doña,
Y la peste que anda en oscuridad, lo que destruye silenciosamente, sin anuncio, también opera diferente según la dirección de quien la enfrenta. El que vive en el miedo, en la ansiedad, en la incertidumbre constante, tiene el sistema inmune espiritual debilitado. El que habita en el Altísimo tiene una cobertura que opera antes de que la peste llegue a necesitar ser confrontada. No es magia, es consecuencia de la dirección. El lugar donde vives determina lo que llega hasta ti y cómo llega. Señor, que quien ora conmigo esta mañana entienda esto de manera práctica. Que la protección del Salmo 90 no es independiente de la dirección, es consecuencia de ella. Que habitar en el Altísimo no es solo declaración bonita para el comienzo del día, es la decisión real de desde dónde vivir. Y que esa decisión, tomada cada mañana, tiene consecuencias reales sobre lo que llega y cómo llega. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Padre, la imagen de las plumas y las alas me habla esta mañana de algo sobre la dirección espiritual que quiero nombrar. Las crías que están debajo de las alas de su madre no llegaron ahí porque la madre las buscó y las forzó. Llegaron porque respondieron a la voz, porque cuando la señal llegó, cuando el peligro se acercaba y la madre extendió las alas, corrieron hacia ella. El abrigo del Altísimo está permanentemente disponible. Las alas están extendidas, la invitación está activa. Lo que determina si la cría está cubierta o expuesta no es la disposición de quien cubre, es la respuesta de quien necesita cubrirse. ¿Estás corriendo hacia la cobertura esta mañana? ¿O hay algo que te está manteniendo afuera? El orgullo de creer que puedes solo, la costumbre de resolver antes de buscar, la vergüenza de lo que encontrarías si te acercaras demasiado. La dirección espiritual del Salmo 90 requiere un movimiento activo, no el movimiento desesperado del que llega en emergencia, el movimiento habitual del que cada mañana elige el mismo destino, el abrigo del Altísimo, antes de que el día lo lleve a otro lugar. Señor, que esta oración sea ese movimiento. Que quien ora conmigo esta mañana esté corriendo hacia las alas, no alejándose de ellas. Que la cobertura que está disponible sea también la cobertura que se recibe porque hubo una respuesta real, un movimiento deliberado hacia la presencia de Dios antes de que el día comience. Escudo y adarga es su verdad. La palabra de Dios, lo que Él dice sobre quién eres, sobre lo que te cubre, es el escudo que está entre tú y lo que intenta redefinirte. Pero ese escudo solo funciona cuando está levantado, y se levanta en el hábito de habitar, no de visitar en emergencia. Señor, intercedo ahora por quienes oran conmigo, porque la pregunta de la dirección espiritual toca lugares muy concretos en la vida de cada persona. Intercedo por el que esta mañana está viviendo espiritualmente en el miedo, que aunque físicamente sigue funcionando, que aunque nadie a su alrededor lo sabe completamente, su alma tiene dirección en el peor escenario posible, que la mente anticipa lo que puede salir mal antes de que salga mal. Señor, que el Salmo 90 sea la orden de cambio de dirección, que el que habita al abrigo del Altísimo sea una declaración real, no solo lírica, sobre dónde va a vivir su alma a partir de hoy. Intercedo por el que visita a Dios, pero no habita en Él, que llega aquí en los momentos difíciles con oraciones urgentes y en los momentos tranquilos se olvida de buscar. Que la relación con Dios tiene la estructura de la emergencia, presente en la crisis, ausente en la calma. Señor, que el Salmo 90 amplíe esa relación, que habitar, la residencia permanente, no la visita de emergencia, se convierta en el modo de vida. Que los verdes pastos también sean momentos de presencia, no solo los valles. Suscríbete al canal y acompáñanos cada mañana.
porque la dirección espiritual del Salmo 90 se establece en el hábito diario de buscarlo primero, antes de que el miedo, la preocupación o el ruido del mundo definan desde dónde vives. Intercedo por el que tiene una batalla espiritual activa, que no es metáfora, que hay oposición real en su familia, en su trabajo, que siente la presión de fuerzas que no puede ver completamente, pero que producen efectos que sí puede sentir. Señor, que la cobertura del Salmo 90 sea su realidad cotidiana, que habitar en el Altísimo sea la postura desde la que enfrenta esa batalla, no desde el nivel del suelo donde la oposición parece enorme, sino desde la perspectiva de quien vive bajo la sombra del que está por encima de todo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Padre, estas 4 amenazas cubren todas las categorías posibles: nocturno y diurno, visible e invisible, repentino y gradual. No hay tipo de peligro que quede fuera de esta lista. Y la promesa no es que esas amenazas no existen, es que no temerás. La diferencia es fundamental para quien quiere entender qué significa habitar en el Altísimo. El terror puede intentar llegar, la saeta puede ser lanzada, la pestilencia puede estar en el ambiente, la mortandad puede estar activa. El Salmo 90 no dice que nada de eso ocurrirá. Dice que quien habita en el Altísimo no temerá, porque la dirección espiritual que eligió lo posiciona de manera diferente frente a todo eso. El terror nocturno llega a todos, pero el que habita en el Altísimo lo enfrenta desde una posición que el terror no esperaba encontrar, desde la cobertura de quien no duerme, desde la guardia de quien ve en la oscuridad lo que el terror intenta esconder. La saeta que vuela de día llega a todos, pero el que habita en el Altísimo tiene entre la saeta y sí mismo un escudo que no es suyo, es la verdad de Dios. Y ese escudo no falla cuando la saeta llega con más velocidad ni cuando llega de un ángulo inesperado. Señor, que la dirección espiritual del Salmo 90 produzca esa postura en quien ora conmigo, no la ingenuidad de quien cree que nada malo puede ocurrir, la certeza de quien sabe que lo que llegue tiene que pasar primero por el Altísimo, y lo que tiene que pasar por el Altísimo antes de llegar a mí ya no llega con la misma fuerza con que salió, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Padre, la guardia angélica que el Salmo 90 promete opera sobre todos los caminos, no solo los que parecen peligrosos, no solo los que vas con conciencia de necesitar protección, todos los caminos. Eso incluye el camino ordinario de hoy, la ruta al trabajo, la conversación que parece rutinaria, la decisión que parece pequeña, el momento que nadie va a recordar como significativo. En todos esos caminos hay una guardia activa, no porque hayas pedido protección específicamente para cada uno, sino porque la dirección espiritual que elegiste al habitar en el Altísimo extiende esa cobertura sobre todo. Y para que tu pie no tropiece en piedra, ese sostén específico, ese cuidado sobre los detalles del camino, habla de un nivel de atención que va más allá de la protección general. No es la protección vaga de quien cubre áreas grandes. Es la atención específica de quien sabe exactamente qué piedra hay en el camino antes de que llegues a ella. ¿Cuántas veces, sin saberlo, ese sostén operó en tu vida? ¿Cuántas piedras evitaste sin saber que estaban ahí? ¿Cuántas caídas no ocurrieron no porque el terreno fuera perfecto, sino porque había manos invisibles activas en el camino que no registraste? La dirección espiritual del abrigo del Altísimo incluye esa guardia en todos los caminos, no solo en los que reconoces como peligrosos, en todos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Padre, estos versículos finales son la voz de Dios describiendo lo que hace por quien tiene la dirección del Salmo 91. Y hay algo en la condición que los activa que quiero desarrollar esta mañana. Por cuanto en mí ha puesto su amor, no por cuanto tuvo la fe más grande, no por cuanto vivió sin errores, por cuanto puso su amor en Dios, por cuanto hizo la elección de dónde vivir, y esa elección fue hacia Él. El amor que activa las promesas finales del Salmo 91 no es el amor perfecto, es el amor que regresa, el que en los momentos donde habitar en el Altísimo requiere esfuerzo, donde el miedo empuja a buscar otra dirección, donde las circunstancias sugieren que quizás haya un refugio más conveniente, elige de todas formas al Altísimo. Yo lo libraré, le pondré en alto, le responderé, estaré con él en la angustia, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida. 6 promesas, en primera persona de Dios, sobre quien eligió esta dirección, no sobre quien fue perfecto, sino sobre quien amó y buscó y habita. Señor, que quien termina esta oración reciba esas 6 promesas como suyas, no como aspiraciones, como la declaración de Dios sobre la vida del que eligió el abrigo del Altísimo como su dirección. Que salgan de este tiempo con la certeza de que el Dios que prometió es fiel, y que lo que prometió sobre quien habita en él no tiene fecha de vencimiento. Padre, quiero quedarme un momento más para explorar algo sobre la dirección espiritual que creo que es el puente entre la declaración del Salmo 91 y la vida práctica del día que empieza. Hay una diferencia entre saber cuál es tu dirección y vivir desde ella. Puedo saber que mi dirección es el abrigo del Altísimo, declararlo en la oración de la mañana, creerlo sinceramente, recibirlo con fe, y luego salir de la oración y en el primer problema del día responder desde otra dirección completamente, desde el miedo, desde el control, desde la lógica del que siente que todo depende de sus propias fuerzas. La brecha entre saber y vivir la dirección se cierra con el hábito, con la práctica deliberada, a lo largo del día, de regresar al punto de partida, de pausar antes de la conversación difícil, antes de la decisión bajo presión, antes de la respuesta impulsiva y recordar desde dónde estoy viviendo. Los pastores que David conoció pasaban tiempo preparando el camino antes de llevarlo al rebaño. Evaluaban el terreno, identificaban los peligros, llegaban al lugar antes de que las ovejas llegaran. Y cuando las ovejas llegaban, el pastor ya había estado ahí. Eso es lo que significa habitar en el Altísimo en la práctica. Que antes de que el problema llegue, ya hay una postura establecida. Que antes de que el miedo llegue con sus argumentos, ya hay una dirección definida. Que la primera respuesta, no la respuesta perfectamente formulada, sino la respuesta automática del primer instante, viene del lugar donde habitas. Y ese lugar se establece aquí, en la oración de la mañana. Antes de que el día comience, antes de que los problemas lleguen con sus argumentos, cuando todavía hay silencio suficiente para elegir con claridad desde dónde vivir. Señor, que quien sale de esta oración mantenga activa la conciencia de su dirección, que en los momentos donde la presión empuja hacia otra dirección, hacia el miedo, hacia el control, hacia la lógica del que siente que está solo, haya algo que llame de regreso. Que la declaración de hoy no sea solo para esta mañana, que sea la postura del día entero. Mi dirección es el abrigo del Altísimo. Hoy, en cada momento de hoy. Padre, una última intercesión antes de cerrar, por el que esta mañana está considerando si puede realmente habitar en el Altísimo, si esa promesa es para él, si califica,
si hay algo en su historia que lo descalifica de esa dirección. La condición del Salmo 91 para las promesas finales es clara: por cuanto en mí ha puesto su amor. No por cuanto tuvo la fe más grande, ni la vida más limpia, ni la historia más impresionante. Por cuanto puso su amor en Dios. Y el amor que activa las promesas no es el amor perfecto, es el amor que está aquí. El que trajo a esta persona a esta oración esta mañana, con todo su historial, con todas sus dudas, con toda la distancia que puede haber habido. El que, con lo que tiene disponible hoy, eligió buscar la presencia de Dios antes de buscar cualquier otra cosa. Ese es el amor que activa las promesas del Salmo 91. Y si llegaste hasta aquí, ya lo tienes. El abrigo del Altísimo está abierto. La dirección está disponible. Las promesas están activas. No cuando seas mejor, no cuando hayas resuelto lo que tienes pendiente, no cuando la fe sea más fuerte. Ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Esa es tu dirección, y desde ella, nada de lo que el día traiga llega sin pasar primero por el Altísimo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, hay algo más que quiero explorar sobre el versículo: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque creo que desde el ángulo de la dirección espiritual, este versículo dice algo que pocas veces se desarrolla. El que vive en el abrigo del Altísimo no vive en una burbuja donde nada difícil ocurre. El versículo mismo lo confirma: 1000 caen a su lado. El entorno tiene dificultades, las circunstancias adversas son reales. La vida que rodea al que habita en el Altísimo no es una vida sin problemas visibles. Lo que es diferente es el resultado, mas a ti no llegará. Lo que llega a los que están alrededor no llega de la misma manera al que tiene esta dirección. No porque el mundo sea diferente para él, sino porque la postura desde la que enfrenta el mundo es diferente. Y hay algo más en ese versículo que me parece poderoso. Solamente con tus ojos lo mirarás y verás la recompensa de los impíos. El que habita en el Altísimo es testigo. Ve lo que ocurre a su alrededor. No está ciego ni ignorante de la realidad, pero la observa desde una posición diferente, desde la altura de quien vive bajo la sombra del Omnipotente. Esa perspectiva, la del testigo que observa desde la cobertura, es lo que transforma la manera de interpretar las circunstancias. Lo que desde el nivel del suelo parece amenaza insuperable, desde la perspectiva del que habita en el Altísimo, tiene una escala diferente. No porque el problema sea más pequeño, sino porque quien cubre es más grande que el problema. Señor, que quien ora conmigo esta mañana pueda tener esa perspectiva hoy. Que las circunstancias difíciles del entorno sean vistas desde la dirección correcta, no desde el nivel del suelo donde abruman, sino desde el abrigo del Altísimo, donde tienen su tamaño real comparadas con la grandeza del que cubre. Que salga de esta oración con ojos que ven diferente. No porque la realidad cambió, porque la dirección desde donde se mira cambió. Y eso lo cambia todo. Mi dirección es el abrigo del Altísimo. Desde ahí vivo, desde ahí veo, desde ahí enfrento. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Escribe en los comentarios: mi dirección es el abrigo del Altísimo, como tu declaración de fe para comenzar este día. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración. Padre amado, cerramos con la declaración de dirección. Esta mañana establezco mi dirección espiritual, no en el miedo, no en la incertidumbre, no en la perspectiva del nivel del suelo, donde los problemas se ven en su tamaño más grande. Mi dirección es el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. Desde ahí proceso este día, desde ahí enfrento lo que viene, desde ahí recibo lo que el pastor tiene preparado,
Y desde ahí, lo que intenta llegar con fuerza destructiva encuentra primero al que está por encima de todo, el que habita al abrigo del Altísimo. Ese soy yo, hoy, en cada momento de este día. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Escribe en los comentarios: mi dirección es el abrigo del Altísimo, como tu declaración de fe para comenzar este día. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración.